Qué maravilloso es estar aquí esta mañana. Qué bendición. Amén. Porque cuando los veo aquí en esta mesa, es recordar el pasado, es recordar ese ayer. Se dice en la Biblia que no traigamos el pasado al presente, pero sí podemos traer el pasado al presente cuando hay buenas cosas para hacer. Y me alegro por ustedes, hermano. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los fortalezca y nos dé todavía muchos más años de vida para estar en la presencia de Dios. Que Dios los bendiga durante el día. Bendiciones. Bueno, quisiera haber podido preparar algo para ustedes, pero como estamos en Pentecostés, estamos llevando un hilo de todo lo que tenemos que hacer. Y yo hoy le tocaba bien hablar algo que se llama desastres naturales, lo que estamos viviendo. Quiero invitarles a ver sus Biblias, hermano, en Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. Romanos capítulo 8, versículo 22 y versículo 23. La bendita palabra del Señor dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que no se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperamos? La gloria sea de Dios. Me vuelvo y repito el versículo 23 que dice así: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bendito sea el nombre de Dios por ello. ¿Cuántos creen esa bendita palabra? Quiero hablar de desastres naturales, Padre, en esta preciosa vida y hermosa mañana, Señor. Te doy las gracias, bendito Dios de Israel, porque tú eres bueno, Padre, y porque para siempre es tu misericordia, Señor de la gloria. Gracias por este precioso día que nos regalas, Dios de la gloria. Gracias por este ramillete de ayer, Señor, que se presenta en el día de hoy delante de tu presencia divina, Padre. Gracias porque a través de ellos, Señor, podemos recordar ese ayer, Señor de la gloria, cuando te conocimos y llegamos a tus pies, Señor, para servirte y agradarte, Señor de la gloria. Gracias, bendito Dios, por el que algunos han partido ya tu presencia divina, Señor, pero otros estamos aquí quedados y sabemos, Señor, la gloria. Estamos esperando esa redención tuya, Señor. El momento en que tú, Señor, aparezcas y te lleves a la iglesia junto con cada uno de los que hemos esperado grandemente en tu presencia divina, Señor. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesús de la Cepa, por la iglesia, Señor, por ellos, Señor. Los que han podido hacer este agasajo hacia los hermanos sea algo de real, Señor de la gloria. Gracias, bendito Padre Celestial, porque nos has enseñado a amarnos unos a otros, Señor de la gloria, por encima de cualquier adversidad que se nos presente, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús de la Cepa, te damos gracias por este precioso Hijo y hermoso día, Señor de la gloria, y te entregamos este precioso día en tus manos divinas, Señor de la gloria, y este momento glorioso para que seas tú, Señor, ministrando a través de tu bendita palabra, Señor de la gloria, lo que nosotros deseamos en esta preciosa mañana, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, yo bendigo mis hermanos que están aquí presentes, Dios mío, la gloria. Bendigo también a aquellas personas que nos están viendo a través de este medio, Señor. Para ellos también, Señor, que traemos bendiciones a que sobreabunde en sus vidas. Bendito Maestro eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, doy gracias, 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 gracias. Amén. Un aplauso por el Señor. La gloria de Dios. Cuando estaba hablando mi hija Julia ahorita de los hermanos, no podemos descartar, hermano, que hay muchos hermanos que también tienen sus años en el Señor. Solamente se habla de los que han servido al Señor y que todavía están conservados en salud divina.
pero todos envejecemos y todos vamos a llegar un momento a mirar atrás, recordar los tiempos pasados. Porque tiempos pasados fueron mejores todavía más que lo que estamos viviendo. Porque fueron tiempos donde no había tanta discordia, tanta conflicto, tanta necesidad, tanta angustia como lo vemos en este momento. Pero bueno, hermano, tenemos que darle al Señor gracias por lo de ayer y gracias por el hoy. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Cuando leíamos en Romanos capítulo 8, del 22 al 23, quiero hablarles de algo. 7 temas que demuestran que estamos matando al medio ambiente. Primeramente, contaminación atmosférica. Segundo, desertificación. Tercero, mareas de plástico del mar. Cuarto, por montes arrasados por el fuego. Quinto, vertidos de petróleo del mar. Sexto, de hielo de los polos. Y séptimo, la contaminación de los ríos. El ser humano ha provocado y sigue provocando grandes desastres medioambientales. En ocasiones por accidente o falta de conciencia y otras veces por momentos por intenciones. Algunos daños ya son irreversibles, pero en muchos casos aún estamos a tiempo de solucionar el problema y adoptar las medidas adecuadas para poder sostener el medio ambiente. Déjese impactar por algunos de los mayores catástrofes para que el planeta ya ha causado por la mano del ser humano en estos momentos. Tal vez creen que exageramos, pero cuando hacemos un recuento de lo que estamos pasando, que no solamente son sucesos, sino que son hechos que nos acercan más a la venida de mi Cristo en la gloria. Esto no está sucediendo por casualidad, hermano. Es que está sucediendo, ¿por qué? Porque hay una tierra que una vez fundó Él, y en este momento esa tierra está viviendo porque quiere ser la que era antes que la fundación. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos. La contaminación atmosférica, que es un fenómeno que afecta a gran parte del planeta, principalmente a las grandes ciudades, y que provoca grandes daños a nuestra salud. En 2014 hubo 500,000 de muertos prematuras por la mala calidad del aire. La principal causa de la contaminación del aire son los coches, seguidos de las calefacciones, y detrás del tráfico marino y el tráfico aéreo. Todo esto ha contaminado todo ello. ¿Cuál es la desertificación? Las causas de la desertificación que sufre el planeta son diversas, que son la tala indiscriminada de las grandes extensiones de bosques en la selva, los incendios, el mal uso del suelo y del agua, la explotación minera a cielo abierto o el pastoreo intensivo. ¿Cuál es el problema hoy en día? El problema hoy en día es la minería que está siendo, ¿cierto?, trabajada a escondidas y contaminando muchas veces las aguas. Y muchos peces vemos nosotros cómo mueren a las orillas del mar. El peligro de todo eso es que, según nos informan, de que este problema afecta a más de 2.500 millones de personas y pone en riesgo no menos de 1.000 millones de personas más en otros países. Recuperar esta zona desinfectada resulta muy difícil según pasan los años y empeora cada día más. Marea de plástico del mar. La marea de plástico que vaga por el océano ya no es una, sino muchas en varios lugares. La marea de plástico del océano Pacífico es tan grande y sigue creciendo más cada día. También el mar Mediterráneo. Tenemos grandes concentraciones de plástico flotando. Y estas islas de basura están asfixiando a la fauna de los mares y océanos y los están tragando también los peces. Montes arrasados por el fuego. Cada verano los incendios arrastran montes enteros en nuestro país y en otros lugares. En ocasiones los incendios son fruto de un accidente o es muchas veces la imprudencia del ser humano. En este caso es necesario destruir, ¿es cierto?, destinar más recursos al mantenimiento y limpieza de los bosques para prevenir, en lo que sea posible, que los incendios no se propaguen con tanta facilidad en este momento.
Vestidos, cuando decimos que vertidos de petróleo en el mar, la lista de derrames de petróleo en el mar por todo el mundo es infinita. Y las consecuencias de ello para el medio ambiente es terrible. Miles de animales muertos, aguas y tierras contaminadas durante años, empobreciendo ¿qué? A la población pesquera, porque ya no pueden pescar por lo que está sucediendo con las aguas contaminadas. Del hielo de los mares, de los polos. No se habla lo suficiente del hielo de los polos. ¿Por qué? Porque parece que como está tan lejos es algo que no nos afecta directamente. Pero debemos saber que por el efecto del calentamiento global en los últimos 30 años, hermano, la temperatura de los océanos y de la tierra se ha aumentado significativamente. Y no lo podemos negar, porque muchas veces nosotros en el día de hoy, cuando nos levantamos, empezamos a ver cómo calienta todavía el sol. Y al mediodía la gente no sabe qué hacer con sombrillas y no sabe cómo buscar la sombra para poder caminar porque el sol es sofocante. Llega la noche y ¿quién duerme? Porque los calores que se encierran en los hogares son intensos. Antes no se veía ello. Sin embargo, las consecuencias son fatales, ya que la función principal de los glaciares es la regulación de la circulación oceánica y el clima por todo el planeta. ¿Cuál es la contaminación de los ríos? El agua potable es vital para la subsistencia de las personas y los recursos hídricos. Y no son renovables. A pesar de todo esto, son muchos los ríos contaminados gravemente en todas partes del mundo. Las actividades del ser humano que llevan a ensuciar los ríos son múltiples. Vertido de aguas fecales, instalación de industriales y fábricas que echan sus desechos al río, la utilización del control de las insecticidas y la herbicida del cultivo que en este momento se está haciendo. Igual que sobran los motivos para concientizar y hacer conciencia a las personas que nos rodean de que no solo tenemos un planeta, que no solamente tenemos un planeta, y aunque el tiempo se acaba todavía en nuestras manos, está el frenar el deterioro que está pasando en estos momentos. La gente que está en la ciudad no alcanza a entender, como la gente que está en los campos, que tiene que enfrentar la sequedad, que tiene que enfrentar, ¿cierto?, la agricultura que no se puede dar. Con los cultivos antes, usted podía comprar una fruta, o antes podía comprar usted algo sin problema de ninguna índole. Hoy en día es difícil, hermano. Porque hoy en día todas las frutas, toda la legumbre y todo eso están contaminadas totalmente. Porque la tierra ya no produce, porque está seca. La tierra tiene que echarle tantos abonos que lo que comemos nosotros es ¿qué? Químicos. Y eso es lo que está haciendo que mucha gente enferme. Y muchas veces aparecen enfermedades que no sabemos, pero que el organismo está gestando tantas cosas de lo que consumimos nosotros. ¿Eso se debe a qué? A lo que estamos viendo en este momento. ¿Cuánto nos vamos a esperar para ponernos, Señor, en marcha para poder detener todo esto? El deterioro ambiental se refiere al desgaste del planeta Tierra por la contaminación, la destrucción de los ecosistemas, de modo que ya no pueden regenerar sus recursos y satisfacer las necesidades de la flora y también de la fauna. El mundo se está calentando más rápidamente que en cualquier otro momento de la historia registrada. Hay totalmente un trastorno climatológico. Hay lugares donde el calor es tan sofocante que la gente en las calles tiene que meterse en las fuentes para bañarse, tomar agua. Y hay lugares donde las devastaciones del agua, las inundaciones están haciendo estragos. Totalmente, que el mundo está totalmente convulsionado por todo. El cambio climatológico se debe a emisiones de gases de efecto invernadero que cubren la tierra y retienen totalmente el sol. O sea, más antes se preocupaba mucho la gente por la cámara de ozono que estaba siendo destruida totalmente. Hoy en día ya desapareció. Y por eso, como no hay quien detenga, ¿cierto?, el calor del sol,
Entonces el calor del sol entra con toda su fuerza y eso es lo que estamos viendo en este momento, porque la cámara de ozono se destruyó totalmente. Y el mundo se está calentando más rápidamente que en cualquier otro momento de nuestra historia registrada. Nunca se ha visto los calores que estamos viviendo en estos momentos. Hay lugares donde la temperatura en Europa llega casi a los 65 grados y la gente está muriendo de infartos. Desastres naturales. Marruecos, 2.800 muertos este viernes que pasó. Y los desastres fueron grandes en ese lugar. Inundaciones en Libia, miles de muertos y 10.000 desaparecidos en las inundaciones. En Libia solamente hay escombros y cadáveres que están inundando por todas partes. La tormenta que se llama Daniel, que arrasó el este del país, dejando una estela de destrucción con miles de muertos y miles de desaparecidos. La difícil búsqueda e identificación de más de 100 muertos en los devastadores incendios que en este momento hubieron en Dubái. Turquía y Siria, dos potentes terremotos de magnitud de 7.8 y 7.5 dejan cerca de 40.000 muertos y 80.000 heridos. ¿Cómo estamos matando el medio ambiente? La deforestación y los grandes incendios destruyen los bosques, los cultivos intensivos desecan las zonas húmedas, la invasión urbanística y la contaminación mata los manglares, las paredes se vuelven desiertas y las cumbres nevadas desaparecen a causa del cambio climatológico. Cosas que contaminan el medio ambiente. ¿Cuáles son? Gases de efecto invernadero, pilas, basuras, colillas, plaguicidas, cosméticos microespesos, plásticas de un solo uso, toallitas húmedas. Todas estas cosas que se usan y que creemos que son insignificantes, pero cuando usted muchas veces va a la costa, ¿qué es lo que encuentra usted a las orillas del mar? Cantidades de desechos de plástico, de una u otra índole. La contaminación mata 9 millones de personas al año, el doble que el COVID-19. El ciclón Idai cobró la vida de más de 100.000 personas en Mozambique y miles de personas quedaron sin alimentos. El ciclón arrasó con casas, cultivos, tuvo consecuencias desastrosas para millones de personas que quedaron totalmente en la miseria, la pobreza y en la escasez. Australia en el año 2020 tuvo los peores incendios jamás registrados. Ha sido el año más caluroso registrado hasta el momento en ese lugar. Y todos nos dimos cuenta de eso. Los incendios han calcinado más de 100 millones de hectáreas, causando la muerte a 28 personas, arrastrando comunidades enteras, destrozando hogares de miles de familias y más de 1.000 millones de animales salvajes que han muerto en ese lugar. Sequía en África Oriental. Numerosas personas se han quedado sin medios para conseguir alimentos y se han visto obligados a abandonar sus hogares. Millones de personas se han quedado sin medios para conseguir alimentos y se han visto obligados a abandonar sus hogares. Millones de personas sufren escasez de agua y también de alimentos. Durante el último año, las inundaciones y corregimientos de tierra han obligado a 12 millones de personas a dejar sus hogares en la India, Nepal y en Bangladesh. Todo eso que estamos viendo es lo que estamos viendo y está, ¿cierto?, un panorama de todo lo que se está gestando y de lo que están sacando para que nos demos cuenta de los daños que se están causando a esta tierra que estamos viviendo nosotros. Creemos nosotros del último en Marruecos de un terremoto devastador. Cuántas vidas, cuánta destrucción, tanta miseria, cómo dejó. El gemido de la tierra que leíamos ahora, Romanos 8, 22, 23, dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, dice, y no solo a ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo.
Ya el hombre ha sido llamado el Satanás de la tierra por la forma en que la saquea, la degrada, la despoja y la contamina. Y a través de esto se le ha dicho que es el Satán de la tierra. La tierra gime, pero con ella también gime el hombre. Así está hablando la Biblia en estos gemidos de liberación. Si la tierra está enferma, el hombre también está enfermo. Y no solamente ella, sino también nosotros que gemimos. Gemidos del hombre son gemidos de la tierra también. El gemido de la tierra, el gemido del hombre, el gemido de la tierra, como con dolor de parto. Es el mismo gemido del hombre que ya en la pobreza, en la miseria, en tanto lugar de la tierra gime su angustia, su dolor, su angustia, su zozobra. Si la tierra está enferma, el hombre también está enfermo. Si la tierra es explotada y saqueada, la misma suerte va a correr el hombre. Si la tierra gime, el hombre llora. El hombre y la tierra caminan juntos y siguen la misma suerte. El saqueo de la tierra es el saqueo del hombre mismo que se está autodestruyendo a sí mismo. Estamos en el mundo iluminando el grito de los pobres de la tierra, el grito del hombre que gime una tierra saqueada de cielos empobrecidos por la avaricia del ser humano. El pecado ha sido y es la causa culpable de todo el sufrimiento que existe en la creación de Dios, y esto ha traído ¿qué? Males a la tierra. Pero Dios, en medio de un mundo devastado por el pecado del ser humano, que ha destruido lo que una vez Él creó con tanto amor, y hoy verlo lleno de caos y destrucción. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, versículo 31, dice: y Dios vio todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, como la respiración de Él, moviendo sobre las aguas que Él había creado en la tierra. Pero mira que dice muy claro: y vio Dios todo lo que Él había hecho, y era bueno en gran manera. Hoy en día, Él dice: me arrepiento de haber creado al hombre, porque lo que Él creó tan hermoso, el hombre lo ha destruido. Y eso le muere. Pero Dios tiene una sorpresa para este mundo convulsionado por el dolor, la angustia, la perversidad, el hambre, escasez y la miseria. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice. Ahora son estas nuevas, bendito Dios de la gloria. Con ese panorama actual, en relación con el daño ecológico, no es difícil para la comunidad científica entender lo que describe el profeta apocalíptico, o sea, Joel. El profeta Joel relaciona catástrofes con avivamiento. Capítulo 2, versículo 28 de Joel dice: y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Gloria a Dios. ¿Qué está hablando? Está hablando de avivamiento. Amén. Y capítulo 30, versículo 31 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Está hablando de catástrofes. Cuando vamos a Joel capítulo 2, versículo 28, él dice: en aquel día yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y empieza a hablar, ¿cierto? Pero después vuelve y habla. O sea, una parte de esa profecía se cumplió en Hechos de los Apóstoles. Pero faltó la otra parte que no está por cumplirse todavía. Esa otra parte que se falta por cumplirse ya será en la gran tribulación. Yo no sé si usted quiere ver la Biblia, y si usted ve la palabra del Señor, y vamos a Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro se levantó del aposento alto. Gloria a Dios. Y él entonces dice: y de repente vino del cielo como un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó por la casa donde ellos estaban sentados, y se le aparecieron lenguas de fuego repartidas
asentando sobre su cabeza de cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Cuando le dijeron es que estaban borrachos, y entonces Pedro empezó a hablar del capítulo 14, hizo poniéndose en pie con los ojos a toda voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oír mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros recuerden, pues es que es la hora tercera, como diciendo, son las horas de la mañana. Mas esto lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Hasta el capítulo, el versículo 18, se ha cumplido y se cumplió en Hechos de los Apóstoles. Pero falta por cumplirse esa profecía, porque cuando ya va al capítulo, el versículo 19, ya habla de prodigios en el cielo y la tierra. Está hablando de algo que viene y se llama la gran tribulación, que está por llegar todavía. Entonces, pero él dice muy claro que aunque estamos pasando tiempos difíciles, aunque estamos viendo una tierra totalmente destrozada, una tierra totalmente hecha a pedazos, una tierra que nosotros mismos no podemos negar, porque estamos viviendo una vida en una tierra que está cierto golpeada, maltratada, vituperada, destrozada totalmente, pero hay una esperanza para eso. La esperanza está en el Apocalipsis 21:4, cuando él dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos. Y ya no habrá ni muerte, dice, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni tampoco habrá más dolor, porque las primeras cosas, o sea, lo que estamos viviendo ahorita, dice, pasarán. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que Dios tiene para la iglesia. Eso es lo que Dios tiene para todos aquellos que creen en Él. Sí, hermano, hay un clamor a nivel mundial. Cuando yo estaba dando esta parte de lo que está contaminando el mundo, de cómo está la tierra en este momento, de cómo la tierra, cuando dice que los montes caen al piso, que la tierra se abre en dos, que hay tsunamis, que hay terremotos, hermano, eso no por casualidad, es que la tierra está gimiendo, la tierra, dice, se mueve como mujer con dolores de parto, queriendo ser la misma de antes. La gente no alcanza a ver, ¿cierto? Todo eso, los cambios climatológicos, todo eso es, ¿no es cierto?, cómo se ha revolucionado la tierra. Por eso el Señor dice en Apocalipsis capítulo 6, dice: y miré la tierra, y vi que la tierra estaba llena de violencia, como la vemos ahora, y que el pensamiento del hombre no solamente, sino al mal. Y hemos visto nosotros la maldad cómo se está acrecentando en este momento. La vida del ser humano no vale nada en ese instante. Y después dice: y me arrepiento de haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre ha echado a perder lo que él una vez fundó. Y tanto, entonces, ¿qué es lo que está haciendo la tierra? La tierra, cuando dice, la tierra se mueve como un borracho. Muchas veces estamos tranquilos y muchas veces uno se siente tan inapercibido y todo eso, pero cuando hay un movimiento de tierra, ahí sí que salimos corriendo y brincamos y ahí sí nos acordamos que hay un Dios. Amén. Mire que cuando en Estados Unidos hubo la caída de las torres, las iglesias se llenaron hasta el tope, hasta en la calle quedaba la gente. Del temor y vigilias y ayunos, y la gente era llena las iglesias. Pero pasó el tiempo y las iglesias están vacías ahorita. No sino un temor momentáneo del ser humano y vuelven otra vez a ser los mismos. Hermano, Dios se cansa de ello, hermano. Se cansa de ver que le extiende la mano al ser humano y el ser humano vuelve a hacer otra vez lo mismo. Somos nosotros, hermano, somos nosotros. Yo le digo, ¿qué nos espera a nosotros? Joel es uno de los libros que habla de desastres y también habla de liberación. Joel capítulo 1 versículo 15 dice: ¡ay de ese día, porque está cerca el día del Señor y vendrá con destrucción del Todopoderoso!
Hermano, lo que el futuro tenga para cada persona depende de su relación con Dios. Amén. Todo depende de eso. No importa todo esto que esté pasando, hermano. Yo hablaba con una persona, no sé qué es, y me decía la empresa aquí de laboraba, cómo los residuos los tiran a las alcantarillas. Y dice, no, denuncien eso. Pero lo denuncian y vienen y trajeron con dinero y siguen haciendo lo mismo. La conciencia del ser humano no le interesa, lo que interesa es cuánta plata gano yo para destruir a las demás personas. Eso es, y eso es lo que estaba viendo Dios, y eso es lo que él analizaba, y eso es lo que estaba pasando, y nosotros no podemos ver la gente, ¿cierto? En este momento, da tristeza ver la cantidad de gente en la calle, durmiendo con toldos improvisados allí a interferir y todo eso, porque han tenido que huir, porque ya no tienen dónde vivir, porque todo ha sido destruido. Es triste ver la gente corriendo con sus niños, porque las casas han pecado del suelo y ya no queda nada, ni el techo ni nada, porque los ciclones están llevando todo por delante. Hermano, cuando uno ve eso, uno mismo se da cuenta de eso. A veces me pasa a mí, cuando estoy en la terraza, que tenemos un lugar improvisado con techo de zinc. Pero cuando viene esos ventarrones allá, suena así. Y un día estaba un señor limpiando la lavadora y vio eso y salió corriendo y dice, yo no me quedo aquí, hermano, me da miedo. Entonces yo digo, mire, si eso da miedo, ¿cómo será cuando una cosa cae con todo al piso y nos quedamos solamente viendo los desastres? Ayer teníamos, hoy no tenemos nada. Eso es el ser humano, eso es. Entonces nos pegamos de un pedazo de tierra, nos pegamos de un pedazo de pared, nos pegamos de un pedazo de casa, de carro, de tantas cosas, hermano. Y cuando uno ve que esos huracanes y esos tsunamis que arrastran camionetas, carros, lindo, y se los lleva, y nosotros ponemos los ojos en eso que se le llevó el agua. Para que nos demos cuenta que lo que tenemos nosotros es efímero, que en un momento lo tenemos y mañana desaparece. Hoy tenemos casas con lujo y tanta comodidad, porque ¿saben de qué? ¿Saben cuáles videos en Miami de las grandes mansiones que tienen los artistas? Pero cuando vienen esos terremotos y se cae todo eso y se arrastran, queda de nada, mano. ¿De qué sirve todo eso? Si lo único que sirve en este momento es tener a mi Cristo de la gloria en el corazón de nosotros. Que pase lo que pase, nosotros tenemos, hermano, nosotros no tenemos nada. Yo tengo una casa para vivir y pasar los tiempos, pero eso no es sano. Usted tiene una casa, usted tiene una casa tesoral, lo que sea, hermano, lo tiene allí. Pero eso es terrenal, hermano. Lo que verdaderamente vale es lo que la palabra del Señor me dice en Juan capítulo 14. En mi casa hay casas, dice, tengo moradas para vosotros, para donde yo voy, vosotros estéis. Yo tengo una casa allá arriba, hermano. La que tengo aquí se pide el alimento, pero la que tengo ya permanente. Allá está nuestra mirada, allá está nuestro corazón bendito de la gloria. ¿Cuánto nos ven así? Eso es lo que vale, eso es. Entonces, aunque la tierra tiemble, aunque la tierra se vuelva a pedazos, hermano, la Biblia me dice en Apocalipsis que Él tiene una tierra para nosotros. Que ha formado una tierra donde no habrá muerte, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá nada de eso. Porque la gloria de Él está con nosotros. Entonces, los que conocemos palabras, los que conocemos los caminos de Dios, aunque veamos lo que está sucediendo, tenemos una esperanza. Una esperanza con mi Cristo de la gloria. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Estamos en los 50 días de Pentecostés. ¿Sabe una cosa? Esos 50 días de Pentecostés fueron después de la Pascua. Dice, y en la casa donde estaban los discípulos, reunidos orando, de repente dice un ruido, como de un violento
ráfaga de viento. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y los espíritus fueron transformados completamente. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Y lo sigue haciendo hoy en día también. ¿Saben qué estaban haciendo ellos? Ellos estuvieron 10 días orando y esperando la promesa. Y nosotros tenemos 50 días buscando su presencia y esperando su promesa. Bendito Dios de la gloria. Óralo así, madre. Yo me pongo a ver los discípulos. ¿Qué eran hombres sin preparación? Hombres del vulgo, como decían. Amén. Sin nada de preparación. Pero cuando salieron del aposento alto, hermano, esa gente sabía más y más y más y más idiomas que cualquier persona, hermano. Porque cuando vinieron toda la gente de todos los países reunidos, ellos les hablaban en el idioma de ellos. ¿Quién les enseñó el idioma a ellos? ¿Quién les enseñó a hablar idiomas a los discípulos? ¿Quién les enseñó a hablar idiomas a ellos? El Espíritu Santo, hermano. Porque Él dice, habla tu boca. Y yo no empiezo a hablar. Entonces los discípulos les hablaban a la multitud, ¿cierto? En el idioma de ellos. Les hablaban en el idioma de ellos las grandes cosas de Jesús. La resurrección de Jesús. ¿Y quién les enseñó a ellos el idioma? ¿Quién? Si no eran 4 o 5, no eran miles de personas que estaban allí. Y todos escuchaban el mensaje en su idioma. Y el idioma lo daban ellos. ¿Dónde aprendieron eso? Hermano, hubo una academia, hubo una universidad que se llama el Aposento Alto, donde el Espíritu Santo era el profesor, donde el Espíritu Santo proyectó su palabra, donde el Espíritu Santo nos dejó de ignorancia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor. El miedo de ellos que sentían se transformó en coraje. Y cualquier duda fue expulsada por la confianza plena del amor de Dios. De hecho, la puerta que estaba cerrada durante 50 días finalmente se abre y comienza a hablar. Y comienza Dios a hablar a las multitudes de diferentes idiomas de las cosas grandes de Dios que le ha hecho. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y del Cristo crucificado, gloria a Dios. Y cada uno oye hablar a sus discípulos. Oiga que dice, y cada uno oye hablar a sus discípulos en su propia lengua. Aleluya. Eso es el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo restaura la armonía de las lenguas que se habían perdido en la torre de Babel. ¿Te acuerdas que cuando ellos empezaron a construir la torre de Babel? Y no, el Señor dice, si no lo detengo, son capaces de hacerla hasta el cielo. Y confundió las lenguas, o sea, allí fue donde confundió las lenguas, en Babel. Pero ahora, en el aposento alto, esas lenguas que se confundió en Babel, volvió a ser ahora una sola. Gloria a Dios. Hermano, entonces cuando tú analizas esto, dice, verdaderamente el Espíritu Santo hace cosas grandes. Amén. La gloria sea de Dios, aleluya. El Espíritu Santo derramado del corazón de los discípulos es el tiempo de los testimonios, hermano. Es el tiempo que viene de arriba de Dios como llama de fuego. Cuando decimos tiempo de testimonio, hermano, que cuando lleguen los 50 días nosotros tengamos que pararnos y decir, yo comencé así, pero termino así, yo era así, pero ahora yo soy así. Algo ha pasado, algo ha sucedido, porque no han sido 50 días en vano, hermano. Lo creo así, no sé cómo lo creo, usted bendito sea el Señor por eso, hermano. Es la llama del amor que quema toda amargura. Es la lengua del Evangelio que cruza las fronteras impuestas por los mismos hombres. Como aquel día de Pentecostés, el Espíritu Santo se derrama continuamente aún hoy en día en la iglesia y en todos nosotros. Porque salimos de una mediocridad y comunicamos al mundo entero el amor y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia misma dice, hermano, nosotros estamos encerrados. No digamos que no. Mire, uno se asombra cuando está en Estados Unidos. Yo veía que las casas, unas con otras hay. Pero este no conoce a este, que este conoce a este conoce a este tampoco. No se conocen, aunque viven tanto tiempo cerca, no se conocen. No se ven sino cuando salgan del carro en la basura para que se la lleve el carro.
Pues no saben quién vive ahí ni quién se conoce ni quién es el nombre de la persona que está allí. ¿Por qué? Porque el trabajo del que tienen, todo eso, no les deja verse muchas veces. No se conocen. Hermano, eso pasa muchas veces. Pero cuando nosotros, el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, hermano, rompe esas barreras y entonces nos conocemos tal como somos, porque el Espíritu Santo ha hecho una obra y ha roto todos esos impedimentos que el diablo ha creado. Aleluya. En Ezequiel capítulo 37, es el Espíritu de Dios, como la respiración o viento de Dios, moviendo sobre los huesos secos y devolviéndole vida y dándole fuerza. Ahí estamos viendo nosotros, de hecho, en Ezequiel 37, cuando el Señor le dice que hay algunos que tenemos que ver nosotros. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, una de las leyes del Señor es que no nos contaminemos con ningún muerto, ni que toquemos, ni que toquen a ningún cadáver, ni el hueso de lo que se contamina. Pero en ese momento el Señor está llevando a Ezequiel y dice, pasa por ese valle de huesos secos. Allí ya no le dijo, te vas a contaminar, no, pasa por esos valles. ¿Por qué? Porque tenía un propósito, tenía algo, hermano. Y alguna prohibición que Dios ha hecho en las vidas, pero que si Él no propuso propósito con nosotros, entonces lo hace un lado. Y pasé, ¿qué pasó? Dijo Ezequiel, sabiendo eso, pasaba un temor por los huesos secos. Y el Señor le dice, Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos tendrán vida? ¿Quién va a decir que sí si son huesos secos llenos de hormigas ya dañados? ¿Quién va a decir si tienen vida? Ninguno. Pero él le dice, Señor, solamente tú lo sabes. Sí. Entonces él cuando le dijo, profetiza sobre ellos. Cuando él profetizó sobre ellos, dice, ¿qué pasó? Se juntaron hueso sobre hueso, buscando un hueso al otro, porque estaban esparcidos por un lado y otro. Y cuando tenían que formarse un esqueleto, se imagina usted este hueso buscando el otro hueso y el otro hueso hasta formar un esqueleto. Eso sería un desastre, porque hizo un temblor, se veía un ruido. Claro, hueso con hueso buscándose. Dios es maravilloso. Dios moviendo un hueso para buscar la columna, buscar el tendón y todo eso para que se unieran todos los esqueletos. Hermano, eso es lo que Dios hace. Y cuando ya estaban los huesos unidos allí como esqueletos, le dicen, Ezequiel, pero están muertos. Dicen, sí. ¿Y para qué sirve un esqueleto? Dice, profetiza sobre él y profetizó. Y cuando él vio que la carne empezó a subir, los músculos empezaron a formar y todo eso, y quedaron como esqueletos. ¿Y para qué sirve un muerto? ¿Usted lo ha visto en un ataúd? ¿Para qué sirve? Pero le dice, pero no tienen vida. Lo dice, profetiza vida sobre ellos. Igual cuando dice, el espíritu de los cuatro vientos dentro de aquí profetizó, y ese hueso que estaban allí, esos esqueletos se levantaron y tomaron vida, y dice, y fue un ejército grande. Hermano, Dios está haciendo eso, hermano. Cuando el Espíritu Santo venga, hermano, levantará huesos secos, hermano, y le dará vida, Señor, y haremos cosas que nunca hicimos, porque no somos nosotros, el Espíritu Santo que ayuda en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que pasa. Y eso es el Pentecostés. Y eso es el avivamiento. Eso es el Pentecostés, hermano. Créalo, porque el que cree todo es posible. Nosotros somos igual que esos huesos de Ezequiel 37. Somos igual que eso. Hermano, es el momento, iglesia de Dios, que nosotros despertemos, hermano. Amén, amén. Porque ¿cómo vamos a salir a la gente a predicarle? No le predicamos ni al compañero de trabajo que permanece siempre con nosotros y almuerza con nosotros, conversa con nosotros y nunca le hablamos de la palabra del Señor. Si estamos comiendo con él, estamos hablando que te mandó tu esposa, ¿qué estás comiendo hoy? Y si estamos hablando con él, están hablando del trabajo como te está yendo, pero nunca de la palabra de Dios. Dios reprenda al diablo. Pero cuando venga el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo dice que levantará sus huesos secos, les dará vida y saldrá la gente. Saldrán a llevar la palabra, a llevar el evangelio. Porque ya no da temor, sino valor.
y dominio propio para Amén. Amén. y entonces veremos la gloria de Dios manifestada. Entonces veremos la familia, los muertos, los enfermos. ¿Por qué? Porque la obra, hermanos, cuando los discípulos salieron de aquí de ese lugar, hermano. Cuando el Señor ascendió al reino de los cielos y estaban los discípulos con él aquí, ¿qué les dijo? No se vayan de Jerusalén porque van a ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Y todavía hasta ahí todavía tenían dudas, todavía tenían temor. Y se fueron al aposento alto, se metieron ahí, pero que todavía tenían temor. 5, 6, 7, 8, 10 días, o 8 días, no pasaba nada. Pero cuando llegaron los 10 días estipulados por el Señor, ¿qué pasó? Ya esos discípulos anteriores murieron. Y se levantaron los discípulos. Ya no había temor, ya no había duda, ya no había nada, hermano. Ese Pedro que una vez lo negó 3 veces, ese Pedro que huyó, ese Pedro que lo abandonó, en ese momento se levantó, salió del aposento alto, se encontró con un paralítico y le dijo: no tengo plata ni oro, para el nombre de Jesús de la ley, falta que llanta. Y el paralítico empezó a hablar, aleluya. Algo había pasado, algo sucedió en ese aposento, algo sucedió en esos 10 días de oración, hermano. Y cuando Pedro se levantó del medio de los 12, en medio de los 20, y le dijo a la multitud: no estamos borrachos porque son las 9 de la mañana, sino que estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Que empezó a hablarles un mensaje, que empezó a hablarles de Jesús, empezó a hablarles de la resurrección de Jesucristo. Dice, y se convirtieron 3,000 personas en ese momento con un solo mensaje. ¿Qué había pasado con ese Pedro cuando él le dijo: ven y te haré pescadores de hombres? Él creía, todavía estaba con duda, pero ahí estaba mostrando que esa promesa que le dijo: te haré pescadores de hombres, estaba allí. 3,000 pescadores, 3,000 peces levantó en ese momento. Pedro echó ¿qué? La red ante esa multitud de 30,000 personas y sacó 3,000 personas y las bautizó. Hermanos, ¿qué había pasado en ese lugar? Y cuando se enfrentaron al Sanedrín, los Sanedrín le decían: no vuelvan a hablar del nombre de ese Jesús, no. Y él dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese Pedro se enfrentaba al Sanedrín, había pasado algo. Siento a Dios, siento que Dios está aquí en esta pantalla. Y sacata me hacienda y la paz. Viva Bacabana, Palabra Santa, Viva Casa, Viva Casa. Yo creo que si ellos tuvieron 10 días en el aposento alto, 10 días para recibir una promesa, y si usted tiene 50 días de Pentecostés, hermano, algo va a suceder en su vida, algo va a pasar. Yo creo que esos 50 días van a mover esta iglesia, los cimientos de esta iglesia, porque el poder del Espíritu Santo se va a mover en el bendito Dios. Veremos la gloria de Dios, veremos la gloria de Dios. Y aunque la tierra se esté deshaciendo por el pecado del ser humano, nosotros estaremos recibiendo esa promesa de redención de Dios. Créanme que el avivamiento viene. El avivamiento viene. Está aquí en este momento ya. Solamente tenemos que esperar. Solamente tenemos que esperar a Dios. Lo único que me asombra a mí de los discípulos es eso. Cuando yo veía la obra del Espíritu Santo, cuando Él dice ser lleno del Espíritu Santo, cuando Él dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, te pregunto: ¿con qué propósito?
¿Con qué propósito? Para servirte y adorarte. Yo veía que el Espíritu Santo lo llenó para predicar en la calle. Pero cuando me voy a profundizar un poco en esa parte del Espíritu Santo, y veo que salieron y que había multitud de gente de diferentes países con diferentes idiomas. Y cuando yo tengo que querer aprender un idioma, aquí tengo que ir a una academia. ¿Cuánto tiempo para estudiar un idioma? Pero esos galileos ignorantes, flacos, que no tenían conocimiento de nada, pescadores. Y cuando se enfrentaron a esa multitud de gente con diferentes nacionalidades, y cada uno le decía a cada uno de esos en su propio idioma la palabra de Dios, el nacimiento de mi Cristo, la gloria, en su propio idioma, donde aprendieron los idiomas ellos para hablar a esa multitud en el propio idioma de ellos. En el aposento alto, allí una universidad y el profesor se llamaba el Espíritu Santo. Él llenó sus vidas, Él le dio idiomas. Y lo que se perdió en Babel, con la confusión de lenguas, volvió a nacer en el aposento alto. Y sigue creciendo, porque la iglesia no se quedó allí, la iglesia permanece allí. Somos nosotros la continuación de la iglesia. Viene la bendición. Viene la bendición. En medio de los problemas, del caos y los conflictos, habrá una bendición. Solamente créanlo. Estos 50 días tienen que ser. Yo bendigo a los hermanos que han sido constantes con estos 50 días. Yo les digo, usted no ha perdido el tiempo. Usted no ha perdido el tiempo de leer esos 50 días. Si queda 20 o 21 días, Dios los bendiga por eso. Porque usted está escarbando, está considerando lo que Dios viene. Y el Espíritu Santo bendice. Créanlo. Y por eso le estaba mostrando cómo está la tierra hoy en día. Y aunque la tierra esté gimiendo, y aunque la tierra esté deshaciéndose, la promesa grande que tenemos nosotros es muy grande. Él dice que tendrá un lugar, una tierra diferente, creada para su pueblo. Yo creo la palabra cuando Él dice allí no hay muerte, ni dolor, ni angustia, ni llanto, sino que dice las cosas viejas que estamos viviendo ahorita y pasarán. No se pegue, hermano, a una casa, a 4 paredes, no se pegue a una finca, al ganado, a lo que tenga, hermano. No se pegue a un carro, no se pegue a cosas materiales. Que cuando usted ve que viene un tsunami dentro de una ciudad, usted ve carros lindos, camionetas y todo carga dando vueltas en el agua, se la lleva para donde y se sale. Y lo que tanto veneramos es bueno. Y esa casa que tanto abrazamos y que tanto chochoreamos, la vemos en el piso del barandal. Todo. Entonces, pongamos los ojos en el Dios de los cielos. El que dice no te dejaré ni tampoco te desampararé. El que dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que dice, hermano, que lo que hemos perdido aquí, Él no lo restituirá. Bendito sea el nombre de Dios por ello. Porque tenemos un Dios de retribución, bendito Dios de la gloria. Tenemos ese Dios. Lo tenemos ahora. Solamente tenemos que creer. Levante sus ojos, como dice David. Levante mis ojos. A veces nos angustiamos porque estamos pasando por la necesidad. Porque mi negocio no justifica, o porque mi casa, o porque este otro no. Dele gracias a Dios por lo que Él tiene para usted. Yo le dejo esa promesa de Juan capítulo 14, 1 al 3.
Eso lo dijo. Donde Él dice, en mi casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo lo hubiera dicho, pero voy a preparar un lugar donde yo estoy. Vosotros también estáis. Como diciendo, donde yo estoy, vosotros estáis. La gloria a Dios. Entonces esa es nuestra esperanza. Esperanza. Y aunque los tiempos dicen que están cortos, que lo que va a pasar, que porque ya los tiempos están cumpliendo, ojalá fuera mañana, ojalá me sintiera mañana para nosotros. Porque si estamos preparados, vamos para un recinto. Gloria a Dios. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? ¿O cuántos se quieren quedar? Por eso se dice que todo depende del tiempo que pasemos nosotros con Dios. Estos 50 días de vida se los hacemos. Ya antes de que termine los 50 días, yo le voy a mostrar algo que vamos a hacer. Y ahí usted le va a entregar todo hecho a Dios. Y si usted ha llenado del Espíritu Santo, no lo conquiste. Como dice Efesios 4:31, no conquistéis el Espíritu Santo. No, empecemos a darle libertad al Espíritu Santo. Sí, retroalimente ese espíritu en su vida, retroalimente ese espíritu en su vida, y verá la gloria de Dios manifestada en su vida, en su hogar, en su familia. Yo le digo, el Espíritu Santo está aquí, está aquí. Solamente que usted crea, que usted abra su corazón, abra esas puertas de su vida y dígale en su corazón, Espíritu Santo, fluye en mi vida, llena mi vida, esa casa, mi madre, curra ya la casa, mi madre. El Espíritu Santo está aquí en el Señor de Dios. ¿Por qué no cierra sus ojos por un momento? Si quiere ponerse de pie, por lo que se de pie.